Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de la palabra del Señor. He titulado al estudio de hoy El Evangelio falsificado y le añado como subtítulo Cuando el hombre se sienta en el trono de Dios. En el estudio anterior enseñamos qué es el Evangelio de Dios y de Jesucristo. Y cubrimos aspectos del puro Evangelio y de la falsificación moderna. La realidad de todo esto es que siempre ha existido un evangelio falso. No es algo moderno de esta época en la cual nos ha tocado vivir. El evangelio falso, el evangelio falsificado, existe desde que el hombre se rebeló contra Dios. Ese evangelio es escoger mi propio camino por sobre la voluntad revelada de Dios, ya sea por medio del engaño como por los deseos malos de la carne. El falso evangelio no comenzó en la iglesia moderna. El falso evangelio comenzó con la rebelión contra Dios. No es un error reciente. No es algo nuevo, no es una novedad. Es algo antiguo que sucedió hace mucho tiempo en el pasado. El evangelio falso comenzó en el corazón de Lucifer. El libro de Isaías, capítulo 14, versículo 13 y 14, y aquí lo tengo. Yo no les voy a leer todos los versículos, pero voy a abreviarle lo que significan estos dos versículos. Dice que Satanás dijo en su corazón: subiré y seré semejante al Altísimo. Él se llamaba Lucifer, la estrella de la mañana, el lucero de la mañana. Después se le puso Satanás, la serpiente antigua, el diablo, el mentiroso, y tiene muchos nombres. Fue en este momento donde nació el evangelio falso. O sea, yo decido, yo me exalto, yo escojo mi camino. Esto es clave. Esto está poderoso, hermanos, porque el falso evangelio no niega a Dios, lo reemplaza por yo puedo, subiré, seré semejante. En el Edén, allá cuando Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén, en el Edén con Eva,
vemos el mismo patrón. Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5. Lucifer le dijo a Eva: no moriréis, seréis como Dios. Dios dijo una cosa, pero el enemigo ofrece otra versión. Y el hombre decide creer lo que le conviene, aceptando una mentira. El hombre prefiere su deseo por encima de la voluntad de Dios. El falso evangelio es cualquier mensaje que permite al hombre seguir su voluntad mientras cree que está siguiendo a Dios. Hoy este mismo espíritu se ve de diferentes formas. Dios quiere cumplir tus sueños. Declara y conquista. Tú eres el centro. Tú eres el profeta de tu propio destino. Usa a Dios como medio para obtener dinero. Usa tu fe como herramienta de éxito. Sigue tu corazón. Dios entiende todo. Él sabe que somos carne. Él entiende nuestras debilidades. No te preocupes si pecas un poco. Todo esto tiene una raíz. No es la voluntad de Dios. Es la voluntad del hombre disfrazada de espiritualidad. Hermanos, el problema del hombre no es ignorancia, es rebeldía contra la autoridad soberana de Dios. El falso evangelio, mis queridos hermanos y amigos, es cualquier mensaje que no confronta el pecado, que no se somete a Dios, que no obedece la palabra de Dios o que la obedece a medias. Lo único que Eva y Adán debían hacer era someterse a Dios, era obedecer lo que Dios había dicho, pero prefirieron obedecer a una criatura creada, a una serpiente en vez de Dios Todopoderoso. Este es el colmo de los colmos. Este es el colmo de los colmos. Obedecer a una criatura creada en vez de la palabra que Dios le había dado, el creador de todas las cosas. Lo mismo sucede hoy. Obedecemos y seguimos a las filosofías, sistemas, enseñanzas y doctrinas de que el hombre se inventa, que nos apartan de Dios y su palabra, convirtiéndonos en gente rebelde. Adán y Eva no pecaron por falta de información. Pecaron por rechazar la autoridad de Dios. Dios ya había hablado. La voluntad de Dios ya había sido revelada. De todo árbol podrás comer, mas del árbol
de la ciencia del bien y el mal, no comerás. No había confusión, no había misterio, no había necesidad de interpretar lo que dijo Dios. Dios dijo, no comerás y punto. No había una decisión que obedecer. Estaba claro el asunto. Esto es lo que yo quiero. La cuestión era ahora obedecer o rebelarse. Y es lo mismo que sucede hoy con el hombre. Dios dice, no robarás y robamos. Eso es rebelión. Dios dice allá en Éxodo capítulo 20, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Y la gente se inventan un montón de dioses. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Pero el hombre se crea un montón de dioses y un montón de imágenes para adorar y servir. Y como dice un salmo en cierto lugar, tienen ojos mas no ven, tienen boca mas no hablan, tienen oídos mas no escuchan, y semejantes a ellos son todos aquellos que lo adoran, esas estatuas, esas imágenes, esos dioses inventados por el hombre. Todo eso es rebeldía contra el Dios Todopoderoso. Es como dice el libro de Romanos, allá en Romanos capítulo 1, que dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esto es así. Hoy vemos un montón de gente adorando al sol, adorando a la luna, adorando a animales, adorando a hombres. Son criaturas. Otros que adoran el viento, que adoran el fuego. Son criaturas, son cosas creadas. Solamente debemos adorar al Creador, al Dios Todopoderoso que hizo todas las cosas, el único que merece nuestra adoración y nuestro servicio. La gente se rebela contra Dios cuando practica todas estas cosas. La gente empieza a adorar a María, empieza a adorar a Pedro, a Pablo, a Juan, a Judas y a 1000 santos, y caen en rebeldía y en idolatría. Hermanos, aquí está el patrón eterno. Dios habla y el hombre escucha otra voz. Y el hombre decide a quién va a obedecer. Hoy no es una serpiente literal, pero el principio es el mismo. Filosofías humanas, sigue tu corazón, haz lo que te haga feliz. Sistemas del mundo, éxito es igual a valor, dinero es igual a bendición de Dios, dinero es poder. Sí, es poder. Es cierto, con el dinero puedes hacer muchas cosas y te facilitan muchas cosas. Pero el mundo está detrás de Mamón.
y Mamón se está llevando un montón de gentes al infierno. Hoy en día el mundo está lleno de doctrinas y de enseñanzas y de religiones falsas por todos los lados. Un evangelio que se quiere practicar sin el sacrificio de Cristo en la cruz. Una fe para apoderarse del mundo sin arrepentimiento. Una gracia de Dios sin transformación. Y el resultado, el hombre sigue escuchando voces creadas en vez de someterse a la palabra de Dios revelada. El pecado original fue rechazar la autoridad absoluta de Dios. No fue porque comieron del fruto. Fue declarar independencia. Porque cuando el hombre saca la cruz de Cristo del centro, automáticamente entra en independencia. Y eso, mis queridos hermanos, produce religión, emocionalismo, prosperidad falsa, una fe falsa. Porque el mayor enemigo del evangelio no es el ateísmo, no es el diablo. El diablo ya fue destronado y derrotado por Cristo en la cruz del Calvario. El mayor enemigo es un evangelio adulterado. Lo trágico de la religión es que permite al hombre conservar sus pecados mientras él cree que está salvo. Y Jesucristo dijo allá en Lucas 9:23, y él fue bien claro en esto. Él dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero la gente no quiere obedecer este mandamiento del Hijo de Dios. No, Señor, yo no puedo negarme a mí mismo. Señor, yo quiero disfrutar, yo quiero ser feliz. A mí me hace feliz vivir para el mundo, Señor. A mí me hace feliz perseguir el dinero, la fama, el poder. A mí me hace feliz creerme en la Coca-Cola aquí en Miami. No me puedo negar a mí mismo, Señor. Mi psicólogo me dijo que no lo hiciera. Mi psicólogo me dijo que me exprese yo mismo lo que siento y lo que soy. Sigue obedeciendo a tu psicólogo. Que tú y tu psicólogo se van a ir para el infierno los dos. Porque están en rebeldía contra el Dios del cielo. El evangelio verdadero de Jesucristo dice, no mi voluntad, sino la de Dios. No mi gloria, sino la de Cristo. No mi camino, sino el suyo. El problema no es falta de religión. El hombre es muy religioso. El problema es demasiado yo. Es demasiada carne en operación. El problema del hombre siempre ha sido querer vivir sin depender de Dios. Por eso yo siempre insisto en todos mis estudios, tanto en someternos a la cruz de Cristo. Porque la cruz destruye nuestra autosuficiencia. La cruz destruye nuestro orgullo. La cruz nos humilla. Alabado sea el nombre de Jesús para levantarnos, para hacernos hombres y mujeres
gente nueva, gente con un corazón cambiado, gente que desea amar y obedecer a Dios. Eso es lo que hace cuando nuestra fe está puesta en el lugar correcto. John Owen escribió: todo pecado es, en esencia, preferir algo creado por encima de Dios. Spurgeon escribió: cuando el hombre duda de Dios, inevitablemente creerá cualquier otra cosa. J.C. Wright escribió: la desobediencia comienza cuando el hombre considera válida otra voz además de la de Dios. Y escuchen, hay muchos que saben lo que dice la palabra de Dios. Hay impíos que se conocen la palabra de Dios porque la han leído como un libro de filosofía. Saben lo que es la pureza, la santidad y cómo vivir para Dios, pero prefieren a las cosas que escuchan, que ven, prefieren las redes sociales, lo que les anuncian por las redes sociales, a los influencers, a lo que dicen los amigos, a la cultura donde nacieron o viven, y dicen: yo sé lo que la Biblia dice, pero yo desde niño soy católico, apostólico y romano, así que moriré siendo católico. Y seguiré adorando y sirviendo a María, la Madre de Dios. O sea que ahora Dios tiene madre. Dios fue creado por María. María, entonces Dios, porque ella es la Madre de Dios. Esto es locura. Ahí mismo, en todo esto, está el Edén, está el huerto del Edén otra vez. Así que no es falta de conocimiento, es el ego, es la prepotencia, es querer seguir mi cultura, es querer seguir a mis antepasados que practicaron religión, es querer seguir mis caminos, es querer seguir lo que a mí me agrada, lo que a mí me satisface, lo que yo creo que es lo correcto. Y yo creo que esto es una decisión de autoridad. No pueden humillarse y reconocer la autoridad de Dios. El problema del hombre no es que no sepa lo que Dios dijo, es que no quieren someterse a lo que Dios dijo. Dicen: es muy fuerte, es muy difícil, nadie puede. Y lo triste de todo esto y de todo este mensaje que yo estoy dando es que la iglesia está en las mismas condiciones. La iglesia, gran parte de la iglesia, no toda la iglesia, gran parte de lo que se llama iglesia, que posiblemente no forma parte del cuerpo de Jesucristo, gran parte de esa iglesia está en rebeldía. Dios dice: no pueden servir a Dios y a Mamón, pero gran parte sirve más a Mamón que a Dios. Y Jesús fue claro en esto. No se puede servir a los dos al mismo tiempo. O sea, o está Dios en el trono o está el dinero. No pueden estar los dos en el trono del corazón.
El verdadero camino es, como dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios. Ese es el verdadero camino, someternos a Dios. Aquí está la solución que el hombre necesita, pero lo evita. Aquí está la solución, someterse, rendirse, negarse a sí mismo. Porque el hacer esto destruye y somete a la carne y a la voluntad propia. El pecado no comenzó con una acción, comenzó con una desobediencia. El hombre no cayó por ignorancia, cayó por preferir otra voz. Y Juan 3:19 dice algo poderoso que tiene mucha revelación. Dice, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. O sea que aunque el hombre vea la luz y diga, es verdad, está ahí, el hombre ama, desea más las tinieblas. La luz vino, pero prefirieron otra cosa, las tinieblas. Y la luz sigue hoy, pero siguen prefiriendo las tinieblas. Así son las cosas. Romanos 8:7 es claro en este asunto. Dice, la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Aquí está el corazón del asunto. El hombre natural no quiere un rey, quiere autonomía, quiere dirigirse a sí mismo. En Miami Beach y aquí en Miami, yo constantemente estoy viendo autos autónomos que ya no tienen chofer. Así está el mundo y gran parte de la iglesia. Son los profetas de su propio destino. Y en el corazón del hombre solo hay un trono y solo hay dos opciones. Si Dios está en el trono, hay rendición, hay obediencia, hay dependencia, hay muerte. Pero si Mamón está en el trono, hay autosuficiencia, hay codicia, hay control, hay mucha carne, hay muchos tropiezos, muchos pecados y mucho daño a la fe que podamos tener en Jesucristo. Aquí hay solo un trono, pero hay dos opciones. O Cristo o Mamón. Los dos no pueden estar aquí. O está Cristo o está Mamón. Si está Mamón, no está Cristo. Y si está Cristo, no está Mamón. Así son las cosas. Ambos no caben juntos en el trono del corazón. Donde Dios no reina completamente, el hombre está en rebelión. Hermano Galito, nosotros necesitamos dinero para poder vivir.
Tenemos que salir todos los días a trabajar para buscar dinero, para pagar nuestros biles, para comprar comida. El problema no es dinero, el dinero es un pedazo de papel que usted lo puede quemar en el momento. El dinero no es el problema. El poder del dinero viene y va. En los días de Roma el dinero que valía era el romano. Hoy el que vale es el dólar. Y quizás, si Cristo no viene antes, ¿cuál será el dinero que valga en el futuro? No lo sabemos. El dinero no es el problema. El problema es cuando el dinero sustituye a Dios como fuente. Ese es el problema. ¿Dónde está tu fuente? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu seguridad? ¿Dónde te sientes completo? Cuando tienes $20 en el bolsillo. La fe nuestra debe estar en la cruz de Cristo, no en los recursos humanos. Todo pecado es, en esencia, preferir lo creado por encima del Creador. Por eso cuando tú pones tu confianza en el dinero, estás poniendo eso por encima de tu Creador. Y Mamón es eso, una creación que está ocupando el lugar de Dios en muchos corazones. Y muchos profesan a Cristo, pero viven como si el dinero fuera su verdadero Señor. Yo tengo un amigo que me dice, Dios es primero en mi vida, pero mi amigo no tiene tiempo para Dios, no busca a Cristo, no vive en obediencia, vive como el mundo, tiene su esposa y tiene un amante por otro lugar. Mi amigo no estudia la Biblia, pero él dice que pone a Dios en primer lugar. Pero cuando analizas su vida y ves su estilo de vida, él sí corre por dinero, se desvive por los negocios y toma todas sus decisiones basadas en ganancias. Si me da ganancia, sí, si no, no. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Esto no es un problema doctrinal, es un problema del corazón. Es un problema de quién está ocupando el trono de su corazón. Y así están muchas iglesias. No son las almas, es el dinero, el reconocimiento, la influencia. No les interesa las almas, no les interesa el cuerpo de Cristo. Lo que les interesa es Mamón, el poder, la influencia política, el viajar a todos lados, el que la gente le llame maestro, ¡ay, qué lindo eres! Desgraciadamente, parte de la iglesia está en rebeldía, pero ellos la llaman bendición. Y entonces desde los mismos púlpitos justifican la codicia y espiritualizan la ambición y le llaman a la fe y a la fe y a la avaricia, esa es la palabra correcta, le llaman fe.
no es avaricia, es fe. Y terminan sirviendo a Mamón en nombre de Cristo, en nombre de Dios, en nombre de la palabra de Dios. Hermanos, no podemos tener a Dios como Salvador y a Mamón como Señor. El problema no es tener dinero, es cuando el dinero te tiene a ti. Es donde está tu dependencia. Ahí está tu Dios, donde esté tu dependencia. Si tú dependes de mamá y de papá, pues mamá y papá es tu Dios. Y si dependes del dinero, ese es tu Dios. Es así. Y muchos no han rechazado a Dios, solo lo han desplazado del trono. Por eso Dios allá en el desierto se insultaba cuando el pueblo lo limitaba y le decía, ¿podrá Dios hacer tal cosa? ¿Podrá Dios dar carne en el desierto? ¿Podrá Dios? Eso es limitar a Dios. Eso es dudar de Dios, tentar a Dios. Eso es rebeldía. ¿Entienden? Hermano Calixto, yo tengo equilibrio. Yo estoy balanceado bien. Yo estoy balanceando bien mi vida. Hay muchos que me han dicho esto, compañeros, que hablamos de la Biblia y hablamos de estas cosas. Pero Jesucristo no dejó espacio para términos medios. Él no dijo que tratáramos de balancear nuestra vida. Tampoco que tengamos un equilibrio en las cosas del mundo como las cosas espirituales. Él dijo, no se puede. Y entonces, esto nos lleva a una pregunta. Si no se puede tener dos señores en el corazón, entonces esto nos lleva a una pregunta. ¿Quién gobierna nuestra vida realmente? Porque al final no es lo que decimos, es a quién obedecemos. Y cada vez que escuchamos al hombre por encima de Dios, estamos repitiendo el Edén en nuestras vidas. No es la serpiente el problema hoy, son las voces que decidimos escuchar. ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién estamos siguiendo? Hermanos, la historia no ha cambiado. En el Edén hubo dos voces, la de Dios y la de la serpiente. Hoy también, cada día, cada decisión, cada pensamiento responde una sola pregunta. ¿A quién estamos obedeciendo? Porque al final no es un problema de información, es un problema de sumisión, de sometimiento, de
entrega, de muerte. Como decía Pablo en sus cartas, yo cada día muero. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo recuerdo que un día yo estaba estudiando la palabra. Estaba muy contento, alegre, con las revelaciones venían. Y entonces de repente vino un pensamiento que inmediatamente yo supe que era un demonio lanzándome un dardo de fuego. Y el pensamiento era: no estudies tanto la Biblia, no pierdas el tiempo enseñando y predicando. Estás invirtiendo muchas horas en las cosas del Evangelio. No seas tan perfecto, no seas tan fanático, no seas... Y empezaron a venir diferentes pensamientos así. Ponte a producir dinero, que eso es lo que te vas a llevar, disfruta la vida. Y de momento el Espíritu Santo me alertó y dije: Cristo, mi fe está en ti. Cristo, mi fe está en tu sangre, creo en tu sacrificio, echo fuera todo demonio, toda obra del diablo que quiera venir a desanimarme en el nombre de Jesús. Cristo, tú eres mi torre y mi escudo, mi galardón. Alabado sea tu nombre. Y de momento todo eso se desvaneció y no ha vuelto a venir a mi pensamiento nunca más. Alabado sea su nombre. Creo en la sangre preciosa de Cristo, más preciosa que el oro y la plata. Y mi fe en eso me hace vivir en victoria, me hace levantarme, me hace cumplir la voluntad de Dios, me hace enfocarme, ir hacia adelante. Y entonces tengo toda la ayuda del Espíritu Santo en mi vida, quien me da el querer, el hacer por su buena voluntad. Mis ojos están ahí en Jesús. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Mi fe está en Jesús. Mi fe está en su obra. Mi fe no está en mí, no está en el gobierno, no está en el dólar, no está en Mamón, no está en mi habilidad, no está en mis dones, no está en mis talentos. Mi fe está en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está mi fe. Por eso estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está mi fe. Y de aquí nadie me mueve. Bendito sea Jesús. ¿De dónde ustedes creen que nacen todos estos mensajes? Esto no nace de ningún librito. Esto nace de estar metido buscando a Dios. Miren, hermanos, hay un estilo de evangelio que yo he podido discernir, que se predica de muchos púlpitos, que parece cristiano, suena bien, lógico y práctico. Pero cuando lo sometemos al escrutinio de las Escrituras,
vemos que no es el evangelio de Cristo. Se predica todos los domingos, toda la semana, todos los meses, todos los años, por la televisión, por la radio, por las redes sociales. Un evangelio adaptado a los deseos malos del hombre o a los deseos buenos de la carne. Porque la carne también no solo tiene deseos malos, tiene deseos buenos, pero muchos de los deseos buenos no se someten a la voluntad de Dios. Isaías capítulo 42, versículo 8 dice: Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Y después Jesucristo allá en el Nuevo Testamento dijo que el Espíritu Santo cuando venga va a glorificar a Cristo, va a exaltar a Cristo, va a dar testimonio de Cristo. Entonces, este evangelio moderno que vengo escuchando hace un tiempo, dice, si tú estás bien económicamente, saludable, con una familia feliz y próspera, harás lucir bien a Dios. Si a usted le va bien en la vida, de acuerdo con el estándar de los hombres, Dios luce mejor. Miren, esto suena lindo, poderoso, atractivo. Este sistema dice, Dios es glorificado cuando tú luces exitoso. Eso es peligroso. Estos mensajes que suenan bonitos y que le agradan a la carne son peligrosos. Porque entonces deberíamos arrancar muchas hojas de la Biblia que contradicen este mensaje. Y es peligroso porque entonces el rico glorificaría más a Dios, no el pobre. Y el enfermo haría quedar mal a Dios. Y el pobre financieramente haría lucir mal a Dios. Este evangelio es una mentira diabólica. Este evangelio es un insulto al plan de redención. Este evangelio es una abominación a la fe en Cristo. Allá en Juan, Jesucristo sanó a un ciego de nacimiento. El ciego no estaba así por falta de fe, ni por pecados personales, ni por el pecado de sus padres. El ciego estaba así para que las obras de Dios se manifestaran. Pero allá en Israel los judíos tenían al ciego como pecador, como maldecido y como despreciado por Dios. Pero Jesús cambió todo eso. Si económicamente enfrentas problemas, dificultades, enfermedades, familias separadas y escasez, estás haciendo lucir mal a Dios
Dicen estos delincuentes: tu estilo de vida rico, saludable, fuerte, próspero, bien vestido, respetuoso, elegante, etc., es una señal de sabiduría, de fe y de la mano de Dios sobre tu vida. Dicen estos soñadores, no les voy a llamar ni ministros. Este evangelio es una de las falsificaciones más sutiles que están engañando a miles de creyentes alrededor del mundo, ya que suena lógico, sensato y bíblico, pero es un arma de doble filo que en vez de dar vida está produciendo muerte. A todos, sin excepción, les gustaría un evangelio que le haga la vida fácil, saludable, fuerte y feliz. Todos desean el bienestar y la felicidad. Nadie quiere sufrir, padecer ni enfermar. Porque el hombre busca la inmortalidad, desea vivir eternamente. Y cuando les vienen con esos mensajes, le alimentan la carne y la esperanza en un evangelio falso. Entonces, esta es la razón del por qué el evangelio de la prosperidad vende. El evangelio de la prosperidad vende. Es un producto muy bueno porque la gente lo consume. El producto que predican lo venden con facilidad porque es precisamente lo que el cliente está buscando. Paz, amor, salud, dinero, comodidad, techo, comida, vestido, poder, influencia, fama e inmortalidad. Y entonces la gente le dan lo que tengan que darle, se lo compran. Así le estén metiendo un puñal en el pecho. Porque es lo que la carne quiere. Hermanos, lo que estoy enseñando es una de las trampas más peligrosas de los últimos tiempos. No es un evangelio ateo, tampoco es un evangelio satánico abiertamente. Es peor, es un evangelio disfrazado de cristianismo, pero no es evangelio. Y Corintios dice allá que Satanás se disfraza como ángel de luz. Es un evangelio disfrazado de luz, pero no lo es. Este tipo de evangelio no viene con cuernos ni con un tenedor. Viene con la Biblia en la mano, una sonrisa y promesas bonitas. Por eso vende. Hermano Calixto, ¿por qué este mensaje es falso? Porque cambia el centro de Cristo al hombre. Cambia el centro, la cruz de Cristo, al beneficio, el beneficio personal del hombre. El verdadero evangelio dice, Cristo es el centro. El evangelio falso dice, yo soy el centro. Yo soy la niña de papá o el niño de papá. Gálatas 1:10 dice,
Pablo dijo, busca ahora el favor de Dios o el de los hombres. En todo lo que predico y enseño, busco el favor de Dios, no el de los hombres. Si la gente me acepta este mensaje, bien, si no, no me interesa, no me importa. Hermanos, cuando un mensaje gira alrededor de tu éxito, tu imagen, tu prosperidad, tu bienestar, ya Cristo no está en el trono. El hombre, tú mismo te sentaste en el trono. Y eso es precisamente lo que hará el anticristo cuando aparezca. De hecho, el anticristo, el espíritu del anticristo ya se manifestó desde los días apostólicos. Y Pablo profetizó sobre este estilo de evangelio. Este estilo de evangelio. Miren, vamos a segunda de Tesalonicenses. Yo quiero leerle esto. Esto es necesario que yo lo lea para que veamos cómo es que se manifiesta este estilo de evangelio. Allá en segunda de Tesalonicenses, aquí estoy, miren. Aquí estoy. 2, 3 y 4 dice, nadie os engañe en ninguna manera. Hablando del anticristo, porque no vendrá sin que antes venga, o sea, Cristo, hablando de Cristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y aquí es una profecía sobre el anticristo, pero también sobre el pecador y también sobre hijos que se van a perder. 4. El cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Ahora escuche bien esto. Escuche bien esto porque aquí viene mucha revelación importante de esto. Ese espíritu de exaltar al hombre no solo es un error doctrinal, es el mismo espíritu del anticristo operando en una forma sutil. Cuando el hombre se pone en el centro, se está sentando en el lugar de Dios. Créanme lo que le estoy diciendo. Este es el espíritu del anticristo. Aunque tenga una Biblia y mencione a Cristo y a todos los santos. Tesalonicense nos dice que este espíritu se sienta en el templo de Dios como Dios. Y esto aquí está más que claro. Este texto tiene un cumplimiento futuro, literal, pero también tiene una operación presente o espiritual. Y primera de Juan 2:18 dice, ya ahora hay muchos anticristos. ¿Cómo es que yo veo este espíritu hoy? Ellos no dicen yo soy Dios, porque de lo contrario serían fácilmente identificados. No. Este espíritu se manifiesta cuando el hombre toma el lugar que le pertenece a Cristo. Cuando un mensaje dice, tú eres el centro, tu éxito define la bendición,
tu imagen glorifica a Dios, tu prosperidad hace lucir bien a Dios. Si no eres próspero, estás bajo maldición. Eso es el hombre sentándose en el templo. O está Dios sentado en el templo o estás tú usurpando el templo. ¿Y cuál es el templo hoy? Corintio lo dice, nosotros somos el templo de Dios. Y el que destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Y cuando nosotros ocupamos el templo de Dios, cualquier cosa, cualquier desgracia puede suceder en nuestras vidas. El templo de Dios no es un edificio, es el corazón del hombre. ¿Quién está sentado en tu corazón? ¿Quién gobierna tu corazón? Cuando nuestro corazón ya no gira alrededor de Cristo, sino de mí mismo, el hombre se sentó en el templo. Hermanos, yo le digo todo esto con humildad. He podido discernir este espíritu. Es el mismo que se infiltró en el Edén y el mismo que se ha infiltrado en gran parte de la iglesia. Esto es muy serio. Génesis capítulo 3 dice, la serpiente le dijo, seréis como Dios. Y Satanás, allá hay una escritura sobre Satanás que dice, subiré y seré semejante al Altísimo. Ese siempre ha sido el mensaje de Satanás. Satanás no quiere humillarte, aunque a veces lo hace. Él lo que le interesa es levantarte para que entres en rebeldía. El mensaje es, no necesitas depender. Tú puedes ocupar el lugar. Tú puedes decretar, ordenar, exigir así como Cristo. Tú puedes declarar tu éxito, tu futuro, tus sueños. Declara lo que deseas y vendrá. En tus palabras hay poder para que se manifieste todo lo que deseas. Déjenme no decir lo que iba a decir. Déjenme no salir del tema. Hermanos, este evangelio moderno está podrido. Este evangelio moderno grita, declara tu destino, visualiza tu éxito, activa tu poder. Tú eres el profeta de tu propio destino. Ten fe en tu fe. O sea que ya no necesitamos orar, ya no necesitamos pedirle en el nombre de Jesús. Hermanos, nada de esto es casualidad. Es el mismo mensaje del Edén. La diferencia que ahora utilizan la Biblia en la mano y se llaman cristianos. ¿Saben ustedes cuál fue el pecado original? El pecado original del hombre fue querer ser independiente de Dios. Y eso es exactamente lo que hace este evangelio. Eso es. No niegan a Dios, pero desplazan la autoridad.
la voluntad y el deseo de Dios sobre nuestras vidas. Cuando el hombre deja de depender de la cruz, automáticamente se coloca en el lugar de Dios. Porque ahora confía en sí mismo, en su fe, en sus declaraciones, en su capacidad, en mis talentos, en mis dones, en mi habilidad, en porque soy cubano y no en Cristo crucificado. El maestro Wright dijo, el orgullo espiritual es el más peligroso de todos, porque no parece pecado, parece fe. Hermanos, el anticristo no va a comenzar un sistema político primero, ni se va a presentar como el anticristo. Él no va a venir a decir, yo soy el que habló la Biblia, aquí estoy. El anticristo ya ha comenzado. Empieza en el corazón. Cuando el mensaje cambia de Cristo es todo a Cristo es el medio para que tú seas algo, ya comenzó la apostasía. ¿Por qué creen ustedes que se escribieron todas las epístolas y todas están combatiendo el error, la mala enseñanza? Por lo que se había introducido en la iglesia en aquellos entonces. Imagínense, después de más de 2000 años, ¿qué nos ha introducido hoy en las iglesias? La preeminencia para todo, dice Colosenses, la tiene el Hijo de Dios Jesucristo. Y esa es la línea divisora. Cuando te quieres poner primero ante de Cristo, esa es una línea que divide. Cuando quieres vivir el cristianismo sin creer profundamente en el sacrificio de Jesús, eso es una línea que divide. El falso evangelio no dice rechaza a Cristo, dice usa a Cristo, usa la fe para que seas alguien. Sal y conquista el mundo. Pero el verdadero evangelio dice, muérete a ti mismo, crucifícate a Cristo. Que Cristo viva tu vida a través de ti, para que Cristo sea exaltado y glorificado por medio de tu estilo de vida santo. El cristianismo genuino muere todos los días. Rectifico. El cristianismo ya murió con Cristo. El día que lo aceptó en la cruz. Lea ya Romanos capítulo 6, habla de esto. ¿Y por qué este camino que están siguiendo hoy muchos es un camino falso? Porque contradice el patrón de Cristo. Cristo es el patrón nuestro. Cristo es el modelo que cada cristiano debe seguir y que cada cristiano debe imitar. No es una imitación externa, es una imitación que empieza en lo interior. Es una imitación interna, no externa. Muchos que quieren imitar externamente cosas que no sienten el corazón, que no desean, que no viven.
es una imitación interna. Por eso hay que dejar que Cristo sea el que viva aquí y entonces se exprese externamente. Esto contradice, este evangelio contradice el patrón de Cristo. Fíjense que Isaías profetizó de Jesucristo que dice, sin atractivo, despreciado, varón de dolores. Eso para los judíos fue contradictorio. No pudieron aceptar esto. Y allá en Mateo dice que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y Filipenses dice Pablo, se despojó, se humilló a sí mismo voluntariamente. Entonces yo pregunto, ¿Jesucristo estaba haciendo lucir mal a Dios por su estilo de vida? ¡Jamás! Fíjense que Dios dijo de él, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Y Jesús tenía que caminar millas y millas propagando el evangelio en todo lugar. Y Jesús a veces ni tenía dinero para pagar sus propios impuestos. Siempre dependió totalmente de Dios y Dios nunca le falló. La gloria de Dios no se manifestó en el lujo, se manifestó en la cruz. Allí en la cruz, donde hubo dolor, sangre, sed, humillación, vergüenza y aparentemente derrota. Pero no fue una derrota. Allí estaba cargando con el pecado de todos. Alabado sea el nombre de Cristo. ¡Qué poderoso! Allí fue donde las rocas temblaron y santos que habían muerto fueron resucitados. Allí fue donde el cielo tronó y las tinieblas cubrieron la tierra. Allí se estaba cumpliendo todo el plan eterno del Dios Todopoderoso, creado desde antes de la fundación del mundo. Allí se estaba consumiendo todo. Claro que estos mensajes de prosperidad venden y venden mucho. Claro que tienen muchos clientes. Porque se conecta con el deseo natural del hombre. Excita y levanta la codicia, despierta la codicia interna, despierta el pecado. Son mensajes que alimentan a la carne. Es como dijo allá el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 2 versículo 16, los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. ¡Claro que venden! Y tienen a grandes multitudes en esclavitud. Este evangelio ofrece exactamente lo que la carne desea, lo que los ojos ven y lo que la vanagloria de la vida busca. La comodidad, el dinero, la salud, el éxito, el reconocimiento, la fama, el poder, el influencer. Quiero ser influencer. Es como un vendedor en Miami que no vende lo que tú necesitas, vende lo que tú quieres oír. El cliente quiere prosperidad y el predicador le dice, Dios quiere darte eso mismo.
Tú quieres propiedad, eso es lo que Dios quiere. ¿Y cuál es el resultado? Multitudes, pero todas engañadas, con un producto que no salva, sino que mata. Esto es un mensaje con un brillo engañoso, porque ha sido adaptado al gusto del pecador. No confronta, no humilla, no lleva al arrepentimiento, no te hace renunciar, solo acaricia el ego y alimenta la codicia. Y los creyentes genuinos, aquellos que verdaderamente buscan a Dios, están descubriendo que lo que brillaba no era oro, sino un pedazo de lata bien pulido. Yo estaba leyendo de hace un tiempo atrás sobre Jimmy Swaggart y él dijo, el evangelio es la cruz, no los beneficios temporales. Cuando el enfoque cambia a dinero, éxito y bienestar, ya no es el evangelio, es otro mensaje. Esto lo dijo Jimmy Swaggart, apóstol a las naciones. Le menciono a otros predicadores y a otros maestros para que no vayan a pensar que es solo mi opinión. Hay muchos hombres de Dios que vieron estas cosas antes que yo y predicaron sobre esto antes que yo. ¿Entienden? Spurgeon dijo, Spurgeon se le llama el príncipe de los predicadores. Un evangelio que no hiere el orgullo humano no es el evangelio de Cristo. Y este hombre existió en los 1800. Este evangelio moderno que se predica hoy no hiere a nadie. Lo hace sentir especial. Zach, hombre de Dios, escribió, cuando el cristianismo hace al hombre inimportante, ya se desvió. Ray escribió, la verdadera fe no siempre trae comodidad, pero siempre trae santidad. Hermanos, no se dejen engañar. El verdadero evangelio no vino a hacerte rico, famoso ni cómodo. Vino a hacerte una nueva creación. Y Pablo dijo, lo que importa es la nueva creación. No importa mil cosas, ni métodos, ni fórmulas, ni filosofía. Lo que importa es la nueva creación. Que Dios te haga una nueva creación. Que nazcas de nuevo. Eso es lo que importa. Vino a hacerte una nueva persona, vino a regenerarte, vino a transformarte, vino a vivir dentro de ti para Él ser el Rey y el Señor de tu vida. Rey y Señor de tu vida, no solamente el Salvador, Rey y Señor. Él ordena, Él dice, Él manda, Él es el jefe, el patrón. El falso evangelio dice, Cristo es el evangelio, el falso evangelio dice,
Cristo te va a dar todo lo que quieras. El verdadero evangelio dice, Cristo es todo lo que necesitas. ¿Ven la diferencia? Por supuesto que la Biblia tiene muchísimas promesas para nosotros, sus hijos. Él promete que nunca nos dejará ni nos desamparará. Él promete que nos bendecirá y que suplirá todas nuestras necesidades. Pero ese no es el evangelio de Cristo, sino una causa de estar en Cristo. Y en ocasiones, te tengo una noticia, en ocasiones puede que las cosas se pongan bien difíciles, aún estando en Cristo. Puede que la vida no sea fácil y se presenten dificultades económicas, enfermedades y situaciones que no entendemos. Pero nada de eso significa que no somos cristianos, que no tenemos fe y que no tenemos el favor de Dios, porque eso es lo que enseñan estos delincuentes. Entonces, si hay un hermanito pobre en la iglesia o un hermanito de humilde procedencia, entonces matan su fe, matan su esperanza, matan sus deseos de vivir para Cristo. Y dicen, Dios no está conmigo. Por eso se escribió Santiago. Miren, cuando esta gente no pueden predicar del capítulo 4 de Santiago, porque contradice todo el mensaje corrupto que enseñan. El evangelio no gira alrededor del hombre, gira alrededor de Cristo, hacia el hombre. Ese evangelio que he descrito tiene un problema fundamental y grave. Cambia la evidencia de la gracia por la apariencia externa. Cambian la bendición espiritual por logros terrenales, por dinero, por fama y poder. Y yo les voy a decir en el próximo estudio, porque voy a llegar solo aquí, hasta aquí, cuál es la confusión principal de este evangelio moderno. Este evangelio moderno confunde los logros espirituales en Cristo con logros terrenales que tienen que alcanzar en sus vidas. Ellos dicen, Dios quiere darnos una tierra donde fluye leche y miel. Entonces el enfoque de este evangelio no son las almas, no es la edificación del cuerpo de Cristo, no es el reino de Dios, es lograr el éxito, el dinero y la tierra que fluye leche y miel. Y de esto vamos a hablar en el próximo estudio. Porque quiero enseñar a la iglesia, quiero edificar a la iglesia. Creo que Dios me ha levantado para poner fundamentos en la iglesia, los fundamentos correctos del evangelio de Jesucristo. No la basura que se predica hoy día allá afuera, que es el mismo espíritu de anticristo infiltrado en la iglesia. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.